¿Sabías que la idea de que Jesús es Dios no fue un invento del Concilio de Nicea en el siglo IV? De hecho, mucho antes de que el emperador Constantino se convirtiera al cristianismo, ya existían textos que se referían a Jesús como Dios San. Hoy vamos a desenterrar una historia fascinante, una historia que a menudo se ha mantenido en las sombras, la del cristianismo primitivo, el papel crucial de las mujeres y cómo algunas creencias fueron marginadas y olvidadas. Vamos a viajar al siglo III, una época de gran persecución para los cristianos. Imagínate, ser cristiano significaba arriesgar tu vida. Sin embargo, en medio de este caos, su fe era tan fuerte que circulaban escritos que hoy nos dejan boquiabiertos. Uno de los más impactantes es un fragmento de papiro, conocido como Papiro 46, uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Data de alrededor del año 200 después de Cristo, más de un siglo antes de Nicea. En este papiro, en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5, encontramos una frase que se refiere a Cristo como el Dios que está sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Esto no es una interpretación moderna, es un texto de hace casi 2000 años, pero no es el único. Otros escritores de la época, como Tertuliano Orígenes u Hipólito Gijomau, que vivieron y escribieron en el siglo II y III, ya debatían y afirmaban la divinidad de Jesús en sus obras. Por ejemplo, Tertuliano, un abogado romano convertido en teólogo, acuñó el término Trinidad y defendió que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en sustancia, aunque distintos en persona. Lo hizo mucho antes de que fuera una doctrina oficial. Esto nos demuestra que la creencia en la divinidad de Cristo era una corriente de pensamiento muy arraigada en las primeras comunidades cristianas, no una imposición política posterior. La fe de estos primeros creyentes se forjó en la adversidad, no en los palacios imperiales. Ahora, cambiemos un poco el enfoque y hablemos de algo igualmente revolucionario para la época: el papel de las mujeres en este movimiento. En un mundo dominado por hombres, el cristianismo primitivo ofreció a las mujeres un lugar y una dignidad sin precedentes. Y en el centro de esta historia está una figura tan enigmática como fundamental a María Magdalena. Olvídate de la imagen de la pecadora arrepentida que la tradición posterior nos ha vendido. Los evangelios canónicos, los que están en la Biblia, la presentan como una seguidora fiel, una de las pocas que estuvo al pie de la cruz. Y, lo más importante, la primera testigo de la resurrección. Piensa en el significado de esto. En la sociedad judía y romana de la época, el testimonio de una mujer en un juicio no tenía prácticamente ningún valor. Sin embargo, los evangelios le otorgan a María Magdalena el papel de apóstol de los apóstoles, la primera en anunciar la noticia más importante de la fe cristiana. Este hecho por sí solo es radical, pero la historia se vuelve aún más interesante cuando miramos más allá de la Biblia, a los textos que fueron excluidos, los llamados evangelios apócrifos o gnósticos. En textos como el Evangelio de María Magdalena, descubierto a finales del siglo XIX, ella no es solo una seguidora, es una líder espiritual, una discípula a la que Jesús le confió enseñanzas secretas
que no reveló a los apóstoles. Masculinos como Pedro en este Evangelio, después de la ascensión de Jesús, los apóstoles están desolados y asustados. Es María Magdalena quien los consuela y comparte con ellos las revelaciones privadas que recibió del Maestro sobre la naturaleza del alma y el ascenso a través de los cielos. La reacción de Pedro es de celos y enfado. Le pregunta, ¿acaso el Salvador habló contigo en secreto y no con nosotros? ¿Debemos nosotros ahora escucharte a ti? ¿Te prefirió a ti antes que a nosotros? Es un choque directo entre dos visiones del cristianismo, la de Pedro, que representa una estructura más jerárquica y patriarcal, y la de María, que representa una fe más interior, mística, y que valora la revelación personal, sin importar el género. Otro texto fascinante es el Evangelio de Felipe. Este texto contiene la famosa y controvertida frase que dice que el Salvador amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y que solía besarla a menudo en la boca. Muchos se han apresurado a interpretar esto de forma literal, como prueba de una relación romántica. Sin embargo, en el contexto del misticismo de la época, el beso era a menudo un símbolo de la transmisión de conocimiento espiritual, del aliento de vida o sabiduría. Piénsalo, era la forma de compartir el pneuma, el espíritu. Este texto la llama koinonos, una palabra griega que significa compañera o socia, lo que subraya su importancia y cercanía espiritual con Jesús, muy por encima de los demás. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esta visión del cristianismo, donde las mujeres como María Magdalena eran líderes y maestras, fue suprimida? A medida que el cristianismo crecía y se organizaba, comenzó a adoptar estructuras más parecidas a las del Imperio Romano. Se necesitaba orden, jerarquía y una doctrina unificada para sobrevivir y expandirse. En este proceso, las corrientes más místicas, individualistas y que daban poder a las mujeres fueron vistas como una amenaza para la unidad y la autoridad de una iglesia emergente, liderada por obispos varones. Figuras como Ireneo de León, a finales del siglo II, lucharon ferozmente contra lo que él llamaba herejías, incluyendo las corrientes gnósticas que tanto valoraban a María Magdalena. No fue una conspiración malvada en una habitación oscura, sino un largo proceso de debates teológicos y luchas de poder. La visión que finalmente prevaleció fue la que se alineaba con una estructura patriarcal, más fácil de controlar y administrar. Como resultado, la figura de María Magdalena fue transformada. De líder y apóstol a los apóstoles, pasó a ser fusionada con otras Marías y mujeres anónimas del Evangelio, convirtiéndose en la pecadora arrepentida, una figura mucho menos amenazante para la estructura de poder eclesiástica. Es una historia increíble de lo que pudo haber sido una fe donde la revelación interior era tan importante como la doctrina externa, y donde el liderazgo espiritual no dependía del género. El descubrimiento de estos textos antiguos en lugares como Nag Hammadi en Egipto nos ha permitido reconstruir una pieza perdida del rompecabezas de la historia cristiana. Nos muestran que el cristianismo primitivo no era un monolito, sino un vibrante mosaico de creencias y prácticas. La próxima vez que pienses en los orígenes del cristianismo, recuerda esto. La idea de Jesús como Dios ya resonaba en las catacumbas mucho antes de los concilios. Y entre los primeros ecos de la resurrección
La voz que primero la anunció fue la de una mujer, una líder, cuya historia fue silenciada durante siglos, pero que hoy, gracias a la arqueología y la historia, estamos empezando a escuchar de nuevo. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado y quieres seguir descubriendo los secretos ocultos de la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios qué piensas sobre esto. ¿Conocías esta otra cara del cristianismo primitivo? Nos vemos en el próximo episodio.